Bueno, y nos queda ver el vértice. El vértice se llama también ápex o punta del corazón, es redondeado y corresponde al ventrículo izquierdo, se proyecta entre el cuarto y quinto espacio intercostal izquierdo, es la parte más superficial del corazón, justamente el foco de la punta, que lo llaman los médicos, lo ocultan en esta parte, entre el cuarto y quinto espacio intercostal izquierdo, ya que es la parte más superficial del corazón. Bien, vamos a pasar ahora a pericardio, que algo habíamos hablado cuando vimos fondo de saco de Haller. Es una membrana de 2 capas que envuelve al corazón y a los grandes vasos, separándolos de estructuras vecinas. Tenemos un pericardio fibroso, que es la hoja externa, es el medio de fijación del corazón, tiene aspecto blanquecino, forma de cono, con base abajo y vértice truncado hacia arriba, es la hoja externa del pericardio fibroso, y un pericardio seroso, que es la porción interna, que se divide en una hoja parietal y una hoja visceral. Bien, vamos a empezar con el pericardio fibroso. La base mayor del pericardio fibroso se apoya en el diafragma, al cual se une por los ligamentos frenopericárdicos, uno anterior y 2 laterales. El vértice del pericardio rodea los vasos que salen y llegan al corazón. ¿Cuáles son las relaciones del pericardio a través de su pericardio fibroso? Bueno, la cara anterior se relaciona con la pared anterior del tórax, con la zona externo-costocondral y con parte de los pulmones. Una pequeña parte de los pulmones cubre la cara anterior del pericardio. La cara posterior está en relación con órganos del mediastino posterior, como son el esófago, el nervio neumogástrico de cada lado, la arteria aorta y el conducto torácico. La cara lateral del pericardio fibroso está en relación con la pleura mediastínica, que la separa de los pulmones. Entre la pleura y pericardio del lado derecho e izquierdo transcurren los nervios frénicos, que van a inervar al diafragma, derecho e izquierdo, y vasos diafragmáticos superiores. Bien, ¿cuáles son los medios de fijación de este pericardio fibroso? Bueno, ligamentos frenopericárdicos que vimos recién, que lo unen al diafragma, unión entre el pericardio y el diafragma. Es uno anterior y 2 laterales, lateral derecho y lateral izquierdo. Ligamentos externopericárdicos que van desde la cara posterior del manubrio y cuerpo del esternón hasta la cara anterior del pericardio fibroso. Ligamentos vértebro-pericárdicos que van desde la aponeurosis prevertebral y columna torácica superior hasta la cara posterior del pericardio. Bien, y vamos a pasar ahora al más interesante, que es el pericardio seroso. Tiene 2 hojas, una hoja parietal que se fusiona con el pericardio fibroso, con el anterior que vimos, y una hoja bien interna, que es la hoja visceral, que es la que cubre el corazón y los grandes vasos. Esta va a ser la importante, esta hoja visceral del pericardio seroso, porque es la que va generando las reflexiones y va generando fondos de saco. Bien, la hoja parietal y visceral se fusionan en la base del corazón y entre ambas se forma una cavidad virtual que se llama cavidad pericárdica. La cavidad pericárdica tiene líquido seroso para facilitar movimiento cardíaco, pequeña cantidad de líquido seroso. Si ya se acumula mucho líquido seroso entre las hojas pericárdicas, estamos hablando de un derrame pericárdico. Bien, lo que hace esa pequeña cantidad de líquido es facilitar la movilidad cardíaca. La hoja visceral tapiza los ventrículos y a nivel de las aurículas cubre por detrás a las aurículas y se refleja sobre las venas cavas y pulmonares. Hacia adelante reviste a las aurículas y emite una vaina que envuelve la emergencia de la aorta y la pulmonar. Y acá aparece lo importante, el seno transverso de Theil. Justamente hay un dedo metido en el seno transverso de Theil para que vean cómo está delimitado. Es un fondo de saco que se forma entre la cara posterior de la arteria aorta y pulmonar, del tronco de la arteria aorta y pulmonar, la cara posterior, ahí lo ven, el dedo está pasando por la cara posterior del tronco de la aorta y de la aorta y de la pulmonar, bien digo, y la cara anterior de las aurículas, o sea, principalmente de la aurícula izquierda, aunque por ahí ven en alguna parte del libro
o del apunte que dice aurícula izquierda y aurícula derecha es en la aurícula izquierda. Por eso en realidad el dedo es como que lo hice más largo para que coincida con el texto, pero el dedo termina a la altura de la cara posterior de la aorta. Acá estaría, pero bueno, yo lo hice del otro lado para que coincida con lo que dice el texto. Entonces, como ven hacia atrás, me está separando la cara anterior de la aurícula izquierda y hacia adelante tenemos la cara posterior de la arteria pulmonar y de la aorta. El dedo. Está ese fondo de saco de Theil. Es un conducto transversal, si fuera longitudinal sería así, es transversal. Tiene un orificio derecho, acá hice el dibujo para que coincida con esto, el orificio derecho lo encontramos entre la arteria aorta y la orejuela derecha. Ahí está la orejuela derecha, ¿ven? Entonces el orificio derecho implica la arteria aorta y la orejuela derecha. Y el orificio izquierdo, la arteria pulmonar y la orejuela izquierda. Arteria pulmonar y orejuela izquierda. Bien. Bueno, en realidad tendría que venir por acá el dedo, para que me quede... Está mal hecho el dibujo acá. Vamos a hacer así. Ahí vendría el dedo. ¿Por qué estaba mal hecho el dibujo? Porque la orejuela derecha, que es parte de la aurícula derecha, tiene que quedar del otro lado. Porque justamente el seno transverso de Theil se encuentra entre la cara posterior de lo que es aorta y arteria pulmonar y la cara anterior de las aurículas, tanto la derecha como la izquierda. Bien, pero bueno, les voy a hacer una aclaración ahora en el otro video para que no se confundan. Bueno, vamos a ver lo del seno transverso de Theil. Y les voy a hacer aclaraciones, bueno, porque uno no leyó solo Testuz, sino también otras reclasificaciones, otros libros de cardiología anatómica, Rubier, el doctor Gali, que hizo otra también clasificación de Testuz más actualizada, para poder definir bien cómo está formado el seno transverso de Theil. Primero les voy a decir cómo es realmente. Realmente está formado por la cara posterior de la arteria pulmonar sobre todo la rama derecha, arteria pulmonar derecha, cara posterior de la aorta, del tronco de la aorta ascendente, y del otro lado tenemos la cara anterior de la orejuela de la aurícula izquierda. ¿Está? Eso sería lo correcto. Pero como me tengo que ir amoldando a lo que dice el texto, prolongué, como les dije, más el dedo, porque les dicen que el orificio derecho se encuentra la arteria aorta, entre la arteria aorta y la orejuela derecha. Entonces hay que extender más el dedo. Solo por eso, para ir adaptándome al texto. Pero lo correcto es que se encuentra el orificio del seno transverso de Theil entre la arteria pulmonar derecha y la aorta, la cara posterior de la arteria pulmonar derecha y la aorta, y la cara anterior de la aurícula izquierda. O sea, el dedo llegaría más cortito hasta acá. No llegaría hasta la orejuela derecha. Pero bueno, por eso les hago la aclaración. Y bueno, después van a ver que en la guía tienen las paredes del seno transverso de Theil. Así que bueno, esto lo tengo que decir textual tal cual como está en la guía, pero ya les hice la aclaración. En la guía dice, la pared posterior del seno transverso de Theil corresponde a la cara anterior de la aurícula izquierda y la arteria pulmonar derecha. Fíjense, ya no están dando la aurícula derecha, o sea, hay contradicciones entre la misma PDF que arma la cátedra. Bueno, la pared anterior está formada por el tronco de la arteria pulmonar y la aorta ascendente.
la pared superior por la cara inferior del callado aórtico y el tronco de la pulmonar, la bifurcación del tronco de la pulmonar, y la pared derecha por la cara anterior de la vena cava superior que se adosa a la vena pulmonar derecha. Bueno, vamos a ver ahora fondos de saco pericárdicos. ¿Qué son? Son zonas donde se refleja la hoja visceral formando divertículos o prolongaciones. Existen 3 pedículos vasculares donde la serosa se pronuncia y acompaña a los vasos. Pedículo arterial. Acompaña a la arteria aorta y a la pulmonar. Este es el pedículo arterial. Acompaña a la aorta y a la pulmonar. Ven que se está bifurcando todo. Este es el pedículo arterial. Y en este pedículo arterial tenemos 2 fondos de saco. No son importantes, son fondos de sacos chicos, pero bueno, vamos a nombrarlos y mostrarlos así lo ven. Uno se encuentra entre la bifurcación de la arteria pulmonar y la aorta, acá. Esta concavidad que ven acá, cuando la aorta hace el callado, deja un fondo de saco entre la bifurcación de la arteria pulmonar, pulmonar izquierda, pulmonar derecha, y la aorta. Y otro fondo de saco en el lado postero externo del tronco arterial brachiocefálico. Otro fondo de saco en el lado postero externo del tronco arterial brachiocefálico. Entonces acá tenemos todo el pedículo arterial. Bueno, vamos al pedículo venoso derecho. Envuelve el pericardio a la vena cava superior, a la vena cava inferior y a las venas pulmonares derecha. Vena cava superior, venas pulmonares derecha y vena cava inferior. Todo esto es el pedículo venoso derecho, que tiene 3 fondos de saco. ¿Cuáles son? Entre la vena cava superior y vena pulmonar derecha superior. Acá hay uno. Entre la vena cava superior y vena pulmonar derecha superior. Otro. Entre las 2 venas pulmonares derecha. Acá. Otro. Entre la vena pulmonar derecha e izquierda. Dije bien. Entre la vena pulmonar derecha inferior. Me parecía derecha e izquierda. Dije. Entre la vena pulmonar derecha inferior y la vena cava inferior. Otro fondo de saco. Bien, y después tenemos 2 fondos de saco en el pedículo venoso izquierdo. ¿Qué incluye el pedículo venoso izquierdo? Las venas pulmonares izquierdas. Acá, las venas pulmonares izquierdas. Tenemos 2 fondos de saco por encima de la vena pulmonar superior izquierda, acá, y entre las 2 venas pulmonares izquierdas. Este y este. 2 fondos de saco. Bueno, como les dije, no son fondos de saco importantes, sino lo importante ¿cuál era? El fondo de saco de Haller, que se encuentra entre los 2 pedículos venosos. Acá pedículo venoso izquierdo, pedículo venoso derecho, en el medio esta reflexión es el fondo de saco de Haller que separa la cara posterior de la aurícula izquierda del esófago, que les dije que el esófago estaría acá. Bien, listo.